Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Liutprando. Él fue un rey lombardo que logró hacer grandes cambios dentro de su reino, como por ejemplo crear una nueva sociedad o implantar sus propias leyes. Pero también fue conocido por ser un hombre que tenía la gran ambición de tomar toda la península itálica, además de que logró ampliar las fronteras del reino de los lombardos gracias a sus éxitos militares. Esta biografía es realizada por petición de Federico Juárez. Liutprando nació alrededor del año 685 en algún punto de la península itálica. Fue hijo de Ansprando, que era duque de Asti, y de la esposa de este, la duquesa Teodorada. El matrimonio tuvo al menos 3 hijos en común, siendo Liutprando el menor de sus vástagos. Se desconoce cómo fue su infancia y adolescencia, pero es muy posible que durante esta etapa de su vida gozase de una buena posición, debido a que sus padres no solo eran duques de Asti, sino que su padre, Ansprando, fue elegido como el nuevo regente del reino lombardo en el año 700, ante la minoría de edad del rey Liutperto, quien era un adolescente cuando se convirtió en el nuevo rey de los lombardos tras la muerte de su padre, el rey Cuniberto. 8 meses después de producirse este cambio de reyes, el duque de Turín, Ragimperto, se levantó contra su sobrino nieto, el rey Liutperto, derrotando las tropas del regente Asprando cerca de la ciudad de Novara. El duque Ragimperto logró sentarse en el trono lombardo tras destronar a su sobrino nieto Liutperto en el año 701, pero su reinado sería muy breve, muriendo poco después de usurpar el trono lombardo. Tras producirse esta muerte, el destronado y joven rey Liutperto logró sentarse de nuevo y brevemente en el trono lombardo, siendo la regencia de nuevo asumida por el duque de Asti, Asprando, pero el joven monarca sería de nuevo destronado, pero en esta ocasión por el duque Ariperto, quien era el hijo del fallecido Ragimperto, asumiendo así rápidamente el control del reino de los lombardos bajo el nombre de Ariperto II. La llegada del nuevo rey no sería aceptada por distintos nobles lombardos, considerándole un usurpador del trono. Por esta razón se levantaron contra el nuevo monarca, librándose así varios conflictos, pero finalmente, durante la batalla de Tacinum, el padre de Liutprando fue derrotado por las tropas del nuevo rey. Tras sufrir tal derrota, la familia del antiguo regente intentó huir, pero por desgracia, tanto Liutprando como sus hermanos y su madre fueron capturados por el enemigo, mientras que su padre, el duque Asprando, lograría ponerse a salvo en el ducado de Baviera. Por razones desconocidas, Liutprando logró salvarse del castigo de sus captores y se le permitió partir al exilio, reencontrándose así con su padre en la corte bávara. En cambio, el resto de la familia sufrió un terrible castigo. A su hermano Sigiprando le arrancarían los ojos, mientras que a su hermana Aunura y a su madre, la duquesa Teodorada, les cortaron tanto la nariz como las orejas. El destronado rey Liutperto también acabaría siendo castigado por orden de su pariente, el rey Ariperto II, siendo ahogado en su propia bañera mientras tomaba un baño. Durante su estancia en la corte bávara, el duque Teodón II de Baviera apoyó al antiguo regente
Asprando en su idea de derrotar al rey Hariperto II y así vengarse por el castigo tan cruel que había sufrido su esposa e hijos. Así que en el año 711 el duque bávaro acabaría prestando sus tropas al duque de Asti. Liutprando partió junto a su padre y las tropas bávaras hacia la península itálica, atravesando así los Alpes, y durante aquel viaje las filas del duque de Asti aumentaron en número, debido a que a él se unieron soldados procedentes de la región de Austrasia, es decir, de los territorios que formaban parte del este de la actual Francia. Además de unirse a él distintos pueblos de la península itálica que apoyaban su causa, como por ejemplo los venecianos. Las tropas del duque de Asti se acabarían encontrando con las del rey Hariperto II cerca de la ciudad de Pavía, lugar donde se inició una batalla en el año 712, pero en medio de tal conflicto, el rey Hariperto II decidió abandonar a sus hombres al considerar aquella batalla perdida, decidiendo pasar la noche en su palacio mientras sus hombres seguían luchando y dando su vida en el campo de batalla, siendo algo que desmoralizó bastante a las tropas del rey, que se acabaron rindiendo ante el enemigo al sentirse traicionados por su propio señor. Mientras esto iba pasando, el rey Hariperto II decidió huir de la ciudad de Pavía, llevándose así consigo parte de la riqueza que poseía, pero su avaricia le acabaría costando muy cara, debido a que Hariperto II se acabaría ahogando al intentar cruzar el río Tesino, mientras iba cargado con muchos de sus tesoros. La muerte del rey Hariperto II permitió al padre de Liutprando, el duque Ansprando, el poder convertirse en el nuevo rey de los lombardos, pero su reinado apenas duró 3 meses, muriendo poco después de asumir la gobernación. Al morir su padre, Liutprando se convirtió en el nuevo rey de los lombardos, asumiendo así el poder el 13 de junio del año 712. Nada más sentarse en el trono, se idearon una serie de conspiraciones para asesinarle y arrebatarle el poder. Una de estas tramas sería ideada por un pariente suyo llamado Rotari, pero sus planes acabarían siendo descubiertos, siendo este y sus 4 hijos ejecutados por orden del nuevo rey. En otra ocasión, el monarca fue atacado por 2 de sus guardias personales, cuando éste se encontraba distraído, pero el monarca, que era descrito como un hombre ágil, atlético y fuerte, logró hacer frente a sus agresores, los cuales se rindieron rápidamente y rogaron por su perdón tras asumir la culpa, siendo perdonados por su propio señor. Liutprando pronto comprendió que en cualquier momento podría ser víctima de una nueva conspiración, así que decidió buscar una esposa que le diese rápidamente una serie de herederos para asegurar la sucesión del trono lombardo. Por esa razón acabaría quedando comprometido con la princesa bávara Guntrude, hija del duque Teodón II de Baviera, siendo muy posible de que ambos ya se hubiesen conocido cuando estuvo exiliado en la corte bávara. Hacia el año 716 se celebró la boda entre Liutprando y la princesa Guntrude, teniendo para entonces él unos 30 años de edad en el momento de la unión. Se desconoce cómo fue este matrimonio, ya que su esposa apenas es mencionada en las crónicas de la época. Tan solo hay constancia de que ambos monarcas tuvieron una única hija en común, de la que se desconoce su nombre. Según se cree, este matrimonio no duró mucho, y tanto su esposa como la única hija que tuvieron en común
murieron prematuramente, tal vez a causa de las complicaciones del parto o por alguna de las enfermedades que había por aquel entonces. Algunos historiadores creen que Liutprando se pudo haber casado de nuevo al poco de enviudar, casándose en segundas nupcias con una mujer llamada Ragintruda, pero de este matrimonio no nacieron hijos. Fuera como fuese, Liutprando no logró tener hijos varones con ninguna de sus dos esposas. Por esta razón, el trono lombardo acabaría siendo heredado por su sobrino Hildebrando, quien se acabaría casando con la viuda de su tío, la reina Ragintruda. En el mismo año en el que el rey lombardo se casó con su primera esposa, la reina Guntrude, el padre de esta, el duque Teodón II de Baviera, falleció, pero pronto surgió una serie de disputas familiares por la sucesión de dicho ducado, quedando este dividido entre los hijos del fallecido duque. Pese a que Liutprando había mantenido relaciones amistosas con la familia ducal bávara desde su exilio en Baviera, decidió interferir en tales asuntos para sacar algo de beneficio a aquellos conflictos familiares y a la situación tan inestable que se estaba viviendo dentro del ducado. El rey lombardo logró tomar algunas poblaciones que pertenecían al ducado de Baviera, logrando así expandir el reino lombardo y ampliar sus fronteras. Durante los posteriores años, Liutprando se dedicó a tomar distintas poblaciones y castillos bávaros, algo que dañó enormemente a la relación que mantenía con la familia ducal bávara, pasando de ser aliados a grandes enemigos, convirtiéndose el rey lombardo en una gran amenaza para los bávaros. Durante sus primeros años de gobernación, Liutprando no solo se interesó por los asuntos bávaros, sino que mostró interés por hacer grandes cambios dentro del reino lombardo. En un principio quiso cambiar la jerarquía que había dentro del palacio que posee en la ciudad de Pavía, dividiendo a los miembros que formaban parte de su corte en distintos rangos, asumiendo así mayor o menor responsabilidad. También quiso que Pavía se convirtiese en una capital que no tuviese nada que envidiar a la de otros reinos, consiguiendo que en esta se viviese un gran desarrollo arquitectónico. Liutprando sería un gran partidario de las jerarquías, dividiendo a su sociedad por rangos sociales, quedando así las poblaciones lombardas más importantes entre las manos de la nobleza, eclesiásticos y jueces, aunque todos estos tendrían que guardar lealtad a su vez al rey lombardo, que sería la máxima autoridad de su reino. Liutprando también reformó el sistema judicial, estableciendo así dentro de su reino una justicia más justa para todas las clases, además de hacer cambios sociales y militares, consiguiendo una estabilidad dentro de sus dominios que giraba alrededor del poder real, siendo su modelo de gobernación copiado por otros gobernantes de la época. Cuando Liutprando llegó al poder, el reino lombardo no tenía leyes propias, compartiendo estas con la de otros estados de la península itálica. Por esta razón, el monarca dictó sus propias leyes basadas en el derecho romano. El rey lombardo dictó más de 150 leyes que ayudarían a evitar conflictos internos, estando estas principalmente enfocadas a resolver asuntos familiares, comerciales y ganaderos, aparte de prometer una mayor protección a las clases más bajas, evitar la venta de esclavos ya liberados o permitir el matrimonio de lombardos con otros pueblos de la península itálica. También se protegió a los deudores para evitar que estos fuesen duramente castigados por los acreedores y que las familias tuviesen que arrastrar cuantiosas deudas que afectarían incluso a las futuras generaciones de la familia. El monarca también brindó protección a las mujeres y a los niños, especialmente a las viudas,
aparte de que se les entregó a las mujeres el derecho de poder elegir a su propio marido, teniendo éstas la última palabra a la hora de que sus familiares les buscasen un casamiento. Liutprando estableció leyes muy duras contra los ladrones, pero también contra cualquiera que fuese sospechoso de practicar magia o ritos paganos, siendo estos castigados con la esclavitud o la muerte, además de prohibir la adivinación dentro de sus dominios. Durante cerca de 10 años, Liutprando se centró en la gobernación de su reino y en los asuntos bávaros, hasta que en el año 726 las políticas bizantinas captaron su atención, debido a que el emperador bizantino León III prohibió la veneración de imágenes, ordenando retirar todas las imágenes sagradas de los lugares santos. Aquella política bizantina pronto sería aceptada en distintas partes de la península itálica, mientras que en otros puntos, como Roma o en el reino lombardo, se iniciaron una serie de levantamientos en contra de las ideas del emperador bizantino. El Papa Gregorio II animó al pueblo romano a no aceptar aquellas políticas religiosas, mientras que el exarca de Rávena, Pablo, ordenó destruir todas las imágenes que se encontraban en la ciudad de Rávena, algo que avivaría aún más aquellos levantamientos en favor de los iconos religiosos. Liutprando aprovechó aquellos momentos tan turbulentos para intentar hacerse con la península itálica, que era una de sus grandes ambiciones, partiendo así junto a sus hombres hacia la ciudad de Rávena, tomando durante el camino una serie de ciudades importantes como Bolonia, Osimo, Rímini y Ancona, además de tomar las regiones de Emilia y el ducado de Pentápolis, que pertenecían al Imperio bizantino. En un principio, Liutprando no pudo tomar la ciudad de Rávena, pese a haber conquistado para entonces importantes ciudades y puertos cercanos, pero ante la situación tan tensa que se estaba viviendo en Rávena, el exarca Pablo acabaría siendo asesinado a manos de su propio pueblo, que no apoyaba sus políticas, siendo así sucedido por el nuevo exarca Eutiquio, el cual no tardó en establecer una alianza amistosa con Liutprando para evitar que éste tomase la ciudad de Rávena. El rey lombardo aceptó aquella alianza con Rávena, apoyando al exarca Eutiquio en su deseo de arrebatarle el poder al Papa Gregorio II, pero a cambio el monarca le exigió que le ayudase en su intento de someter a los ducados de Spoleto y de Benevento. Tras establecer esta alianza, Liutprando partió junto a sus hombres hacia dichos ducados, consiguiendo temporalmente la sumisión de los duques Trasamondo II de Spoleto y Romualdo II de Benevento. Después partió hacia Roma, reuniéndose así con el Papa Gregorio II, pero en vez de arrebatar el poder al pontífice, simplemente ejerció como mediador entre el pontífice y el exarca de Rávena, logrando así una reconciliación entre ambos. En el año 732, Liutprando regresó al ducado de Benevento para reafirmar allí su autoridad ante la rebeldía que mostraba dicho estado al haber asumido el duque Audelais el control del ducado tras el fallecimiento del duque Romualdo II, arrebatándole así al poder a Gisulf II, que era el hijo del fallecido Romualdo y duque de Benevento. Liutprando logró apartar del poder al duque Audelais, sustituyéndole así por su sobrino Gregorio, quien se convirtió en el nuevo duque de Benevento, mientras que a Gisulf se lo llevó consigo a la ciudad de Pavía, ocupándose de su crianza y su educación como si fuese su propio hijo.
El rey de los lombardos no solo se interesó durante su reinado por los asuntos bávaros e italianos, sino que estableció una alianza amistosa con el príncipe de los francos, Carlos Martel, apoyándole así en su lucha de expulsar a los musulmanes que habían invadido Provenza y Córcega, aparte de saquear Arles. Entre los años 735 y 736, Liutprando sufrió de serios problemas de salud, cediendo así parte de la gobernación a su sobrino Hildebrando, entregándole el título de correy de los lombardos, además de reconocerle oficialmente como su heredero, debido a que para entonces el monarca no había conseguido tener hijos varones con sus dos esposas, asegurándose el trono lombardo para su sobrino. En el año 737, su sobrino Hildebrando consiguió tomar la ciudad de Rávena, una situación que preocupó demasiado al papado ante el gran poder que ya tenía el rey lombardo, quien había asumido el control de muchas regiones de la península itálica y estaba empezando a tomar una serie de poblaciones cercanas a Roma. Por esta razón, el Papa Gregorio III pidió ayuda al príncipe Carlos Martel, el cual ignoró en un principio la petición de ayuda por parte del pontífice y después tan solo mostró interés en ejercer como mediador entre ambos bandos. Pero esta situación no duró mucho, debido a que dicho pontífice acabaría falleciendo en el año 741, siendo así sucedido por el nuevo papa Zacarías. Ante la llegada de un nuevo pontífice, Liutprando quiso establecer una nueva relación amistosa con el papado. Para ello, firmó con el papa Zacarías una paz y se comprometió a devolver las poblaciones romanas que había ido tomando en los últimos tiempos. Durante sus últimos años de vida, el rey lombardo siguió manteniendo una serie de disputas con los ducados de Spoleto y de Benevento, los cuales se mostraban un tanto rebeldes y no se dejaban someter tan fácilmente por Liutprando, viéndose obligado a colocar en la gobernación de dichos ducados a distintos parientes suyos para poder controlarlos mejor. También siguió librando una serie de conflictos contra el Imperio bizantino, disputándose una serie de territorios que había ido tomando durante estas disputas. La salud de Liutprando se acabaría viéndose afectada de nuevo seriamente hacia sus últimos meses de vida, falleciendo finalmente en el año 744, cuando tenía alrededor de 60 años de edad, siendo su sobrino Hildebrando su sucesor, pero el reinado de este sería un tanto breve, tiene una duración de unos 6 meses. Los restos mortales de Liutprando fueron enterrados junto a los de su padre, Amsprando, en la Basílica de San Pietro in Ciel d'Oro, en Pavía. En el año 2018 se llevaría a cabo un estudio de los huesos de Liutprando, descubriéndose que en su tumba se encontraban los restos óseos de 3 individuos varones, 2 varones de mediana edad y uno más joven, que tenía más antigüedad que los otros 2 primeros, siendo muy posible de que éste hubiese vivido en el siglo VI. Al examinar estos restos, pudieron comprobar, mediante análisis, de que los 3 individuos habían sido hombres fuertes y altos, además de que habían tenido una buena alimentación basada en carnes, cereales y pescado, algo que demuestra su buena posición social. Liutprando vivió en tiempos convulsos donde las conspiraciones estaban a la orden del día, siendo habitual que los distintos gobernantes de la época se enfrentasen entre sí solo por la gran ambición de gobernar, de poseer el mayor número posible de dominios y de someter a otros estados, usurpándose el poder los unos a los otros.
Este monarca lombardo fue un gobernante bastante astuto que supo aprovechar muy bien las oportunidades y las situaciones que iban surgiendo a su alrededor, volviéndolas a su favor, logrando así expandir sus fronteras hacia Baviera, tras tomar una serie de tierras y fortalezas bávaras, además de tomar distintas regiones italianas, ya que su gran ambición era la de conquistar toda la península itálica. El gran poder que llegó a tener Liutprando fue incluso temido por el propio papado, considerando al rey lombardo una auténtica amenaza para sus intereses. Pero cabe destacar que este monarca también fue un excelente diplomático, logrando ejercer como mediador o llegar a un entendimiento con otros gobernantes de la época, logrando someter y a la vez establecer alianzas con otros estados vecinos. Liutprando estableció en sus dominios una serie de leyes y una jerarquía que fue imitada por otros gobernantes de su época, estableciendo así una nueva sociedad, además de que fijó las bases para establecer un poderoso imperio en tierras italianas. Pero los constantes cambios políticos y la falta de hijos varones ocasionó que no se cumpliese su sueño de gobernar toda la península itálica. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Liutprando. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Federico Juárez también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros gobernantes que hicieron grandes cambios en la sociedad de su época. Y con esto me despido. Hasta la próxima.